Bendice al Señor, alma mía. Bendice al Señor, alma mía. Señor Dios mío, qué grande eres, estás vestido de esplendor y majestad, y te envuelves con un manto de luz. Tú extendiste el cielo como un toldo. Bendice al Señor, alma mía. Construiste tu mansión sobre las aguas, las nubes te sirven de carruaje y avanzas en alas del viento. Usas como mensajeros a los vientos y a los relámpagos como ministros. Bendice al Señor, alma mía. Qué variadas son tus obras, Señor, todo lo hiciste con sabiduría. La tierra está llena de tus criaturas. Allí está el mar, grande y dilatado, donde se agitan en número incontable animales grandes y pequeños. Bendice al Señor, alma mía. Todos esperan de ti que les des la comida a su tiempo. Se la das y ellos la recogen. Abres tu mano y quedan saciados. Bendice al Señor, alma mía. Si escondes tu rostro se espantan, si les quitas el aliento, expiran y vuelven al polvo. Si envías tu aliento son creados y renuevas la superficie de la tierra. Bendice al Señor, alma mía. Bendice al Señor, alma mía. Hola, buenas noches. Qué gusto de volvernos a encontrar hoy lunes 6 de febrero del año 2023. Agradezco tu compañía y espero te encuentres bien de salud, porque pues muchas personas están con padecimientos de nueva cuenta relacionados con COVID, otros por otros motivos. Los frentes fríos nos siguen pegando a todos y pues deseo que tú te encuentres o perfectamente bien o si estás mal, un poco mal, que te estés atendiendo y teniendo la paciencia y la perseverancia para recuperar la salud. Hoy, tristemente, nos enteramos en la mañana del sismo, el terremoto que abatió sobre Turquía y Siria con una magnitud muy fuerte de 7.8 y si no me equivoco, tristemente, ahorita ya van casi como 2.500 muertos y más de 7.000 heridos. Desafortunadamente hay muchos edificios que se han derrumbado y nosotros que ya hemos sufrido las experiencias de sismos, de macrosismos como esto, sabemos lo que eso conlleva. Muerte, desgracia, muchos males. Le pedimos al Señor con especial interés, además de que le pedimos que nos acompañe como todas las clases, Él y su Santo Espíritu entre nosotros para abrirnos nuestros oídos y nuestro corazón a su sabiduría. Le pedimos encarecidamente hoy, además
de nuestra necesidad de paz interior y de necesidad de paz en el mundo. Ya va a ser casi un año de que inició el conflicto de Rusia contra Ucrania y no parece que tenga avisos de que se arregle. Estamos a poco de que cumpla un año este conflicto. Hay muchos conflictos más en distintas partes del mundo y todavía a esto le agregamos el desastre natural de hoy y entonces, pues la muerte en el mundo está tristemente presente todos los días. Ojalá sí estuviera de presente Dios y Jesús en nuestro corazón, en nuestras acciones y en nuestro pensamiento. Entonces, bueno, pues confiados en su misericordia, porque sabemos que Él es más grande que todos los desastres, vamos a hacer nuestra oración con más fe que nunca, con más esperanza de que las cosas van a tener solución, porque la necesitamos y confiamos en la misericordia de Dios y en la intercesión de Jesús como mediador eterno por nuestras necesidades. Decimos, oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre, condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, pues retomando lo que vimos en las clases pasadas de Hechos de los Apóstoles, quedamos en que de las tres grandes secciones en que está dividido la obra de el evangelista Lucas, en pocas palabras, estos tres rubros son, son los antecedentes de Pentecostés y el día de Pentecostés que marcó el nacimiento de la Iglesia Cristiana Católica. En segundo lugar, teníamos hechos relevantes de la Iglesia naciente, desde el momento mismo de Pentecostés, los discursos de Pedro ante los judíos, ese día, la conversión de los primeros 3,000 cristianos católicos que fueron bautizados ese día de Pentecostés. Veíamos también la preponderancia de María, la siempre Virgen María, como cabeza de la Iglesia, como, como la fiel servidora, no solamente de Dios, sino ahora también de Jesús en la obra de su Iglesia, la relación que ella tuvo con los apóstoles, de dirigirlos, de ser su respaldo moral, de ser la presencia de Jesús entre ellos, y como el mismo Jesús, todos ellos la veían como madre, por supuesto, y hasta el día de la dormición de la Santísima Virgen estuvieron muy pegados ellos a María como cabeza de la Iglesia. Eso, afortunadamente, con el paso del tiempo, se ha sostenido y sigue siendo María la fiel protectora de la Iglesia, la fiel sierva de Jesús en lo tocante a la perseverancia y a la permanencia de la Iglesia, sin importar los avatares, los conflictos, las desgracias, las divisiones internas, los sucesos de ruptura que se han ido dando en estos 21 siglos, pero que en primer lugar por la promesa de Jesús, en segundo lugar por la custodia
del Espíritu Santo y en tercer lugar por la mediación de María, sabemos que como Jesús lo dijo, su iglesia permanecerá por siempre y nada la vencerá. Y cuando llegue el momento de la parucía, de la segunda venida gloriosa de Jesús, pues su iglesia estará presente. Y tú y yo, si es que nos toca ese episodio, formaremos parte de esa iglesia en esos momentos que regrese Jesús. Y si no nos toca a nosotros, bueno, pues quién sabe a quién le tocará, pero pues será un momento de gloria y de majestad la manera en que Jesús regrese. Bueno, entonces decíamos que la iglesia naciente era el siguiente gran apartado del libro de Hechos de los Apóstoles de Lucas. Después él va a adentrarse en en tres grandes temas. El primero, las primeras misiones que se van a ir dando ya de la expansión desde Jerusalén hacia todos los rincones de la tierra y ya seguir deteniendo un poco para que entendamos cómo va dándose y en qué orden y a qué lugares esa propagación de la iglesia de Jesús, de la iglesia de Cristo, hacia todos los lugares de la tierra. Después ya Lucas nos anticipa que va a estar muy de cerca de los viajes apostólicos de Pablo y también de otros eh, apóstoles que intervienen en esta obra expansificadora, como lo fue Bernabé, como lo fue Tito, como lo fue Iconio, varios personajes que vamos a ir viendo en su oportunidad. Como un pequeño paréntesis en esta viajes de Pablo, se va a dar en el orden que lleva Lucas, el citar qué sucedió en el concilio de Jerusalén, el primer concilio de la Iglesia Cristiana Católica, que más o menos por los años 50 se va a dar. Fue un concilio muy importante porque sienta bases sobre muchos temas importantes para dar orden al crecimiento de la iglesia. Y después de ahí, Lucas se va a ir al segundo, tercer viaje de Pablo y para concluir nos va a hablar acerca de el cuarto viaje que ya no fue de extensión, sino de Pablo prisionero por la causa de Cristo hacia Roma, pero que a pesar de estar prisionero, nunca dejó de predicar, nunca dejó de vivir el apostolado que él mismo se autoproclamó después de que tuvo el contacto, el encuentro con Jesús, ya veremos en su momento, en Damasco, rumbo a Damasco. Bueno, entonces esto es en grandes rasgos lo que vamos a estar viendo de Hechos de los Apóstoles. Ya hemos estado viendo gran parte de los primeros contenidos, pero me parece muy importante que que señalemos, porque ya lo comentamos, pero que reforcemos algunos puntos medulares relacionados con los primeros momentos de la naciente iglesia. Ya no tanto hablar de Pentecostés, ya nos quedó eso claro, pero lo que tenemos que tener eh, la, pudiéramos decir, la claridad es de los sustentos sobre los cuales la iglesia, nuestra iglesia santa, católica, apostólica, romana, se sustentó. Ya sabemos que, ok, fue sobre la misión encomendada a los apóstoles y eh, haciendo cabeza Pedro de esta iglesia. Ya lo vimos, nos quedó claro, ya vimos el por qué son 12,
Pues porque 12 son las tribus que el pueblo de Israel tuvo cuando, cuando Yahvé, a través de Moisés, mm, hizo la alianza en que el pueblo de Israel iba a ser su pueblo y que todos los israelitas se comprometían a únicamente rendirle culto a Yahvé. Recordamos que en aquellos tiempos, pues había en muchas naciones el politeísmo y sobre todo en todas las regiones paganas. Y entonces era importante que los israelitas, el nuevo pueblo de Israel, no solamente le jurara lealtad a rendirle culto única y exclusivamente a Yahvé, sino que se sostuviera, porque para que, para que te des una idea de la magnitud de estos riesgos, independientemente de que el pueblo de Israel, porque había estado asediado por muchas potencias extranjeras y la mayoría de ellas de corte pagano, obviamente todo eso fue permeando entre el propio pueblo de Israel. Y por lo mismo se dieron detalles muy tristes. Por ejemplo, en este mapa estás viendo que está Samaria. Aquí, Samaria, que estamos viendo lo más ampliado. Y te recuerdo que Samaria por mucho tiempo fue más importante que el propio Jerusalén. Pero, ¿qué pasó con Samaria después? Por la cercanía con fronteras, como tú puedes ver en la parte norte, con Siria y del lado derecho, bueno, también, perdón, del lado izquierdo, fenicios y muchos eh, imperios paganos, pues estaban sobre Samaria, lo sometieron, sobre todo lo que fue el imperio asirio. Eh, Devastó mucho Samaria y sobre todo devastó sus creencias. Muchos de los imperios que conquistaron Israel, a excepción de los romanos, ¿qué hacían? Llegaban y destruían todo vestigio de presencia religiosa de ellos e imponían la que ellos traían. Entonces se dieron casos abominables, por ejemplo, no en Samaria, sino independientemente de lo que pasó en Samaria, cuando hubo también imperios que hicieron pedazos lo que es Jerusalén, ya existía el templo, y por ejemplo, además de causar destrozos, de hacer un saqueo brutal de todo lo que era el templo, imponían imágenes, por ejemplo, de Apolo, en el caso, en el caso de los griegos, en el caso de los romanos fue de Júpiter y de otros y muchas deidades no cristianas. Claro, en aquellos tiempos no había llegado Jesús, no sabían lo que era el cristianismo, pero te lo digo porque tú sí lo sabes. Entonces, destruían todas sus creencias, imponían nuevos deidades, se daban uniones de los reyes con mujeres paganas y que obvio iban permeando e iban causando destrucción de todas sus creencias y de sus costumbres, al punto tal que después de un tiempo los propios judíos israelitas de Jerusalén no querían saber nada de lo que era Samaria y de lo que era su preponderancia. Para que te des una idea, no sé si recuerdes, pero había un monte muy venerado en Samaria, que era el monte Garizim. Ese monte
tuvo una importancia más grande que los propios montes que nos marca los evangelios ya en la época de Jesús, como pudiera ser el Hebrón, como pudiera ser el monte Carmelo, otros más. Pues en Samaria el monte Garizim tenía mucha importancia, tanto que ya recordarás quizás que cuando Jesús fue a Samaria y tuvo un intercambio de impresiones con la samaritana, precisamente, uno de los puntos que le dijo la samaritana es que dónde debían rendirse culto cuando Jesús le decía que los tiempos de los nuevos tiempos, el reino de Dios ya había llegado. Y la samaritana le pregunta que dónde se le debe de rendir culto, si en el Garizim o en otro monte. Y Jesús le dice, ni en el Garizim ni en otros, sino ni en ningún templo. Soy yo, en pocas palabras, soy yo la nueva luz, la nueva fuente de agua viva, en fin. Pero te digo todo esto para que te des una idea que así como llegaron a la cúspide muchas civilizaciones y ciudades, igual cayeron. Aquí si tú te pones a ver y quizás luego en tus ratos de oportunidad a hojear libros de la Biblia, vas a ver que estos nombres de Siquem, de Betel, tuvieron mucha importancia. Betel tuvo mucha importancia en la época del Éxodo, lo tuvo, y Jericó igual. Jericó es uno de los puntos en que Moisés y vencen después de dar por 7 días vueltas y vueltas a las murallas de Jericó, y después caen las murallas, pudiéramos decir casi casi en automático, por la misericordia de Yahvé. Y todavía, además de todo esto que te comento, toda esta zona que estamos viendo ahorita de Samaria y lo que es Jerusalén, antes de que fuera ocupado por el nuevo pueblo de Israel, eran ciudades, era una extensión muy grande, preciosa, por eso lo que se decía que eran tierras que emanaban leche y miel. No tanto porque nada más se diera leche y miel, sino que era un sinónimo para decir que eran muy ricas, muy ricos sus suelos, y que la agricultura era increíblemente bondadosa en, en lo que daba al hombre, en lo que no faltarían alimentos ni nada. Pero toda esta zona, antes de que llegaran los israelitas, en primer lugar estuvo ocupada por siete tribus cananeas. Y esas 7 tribus cananeas, o sea, obviamente eran politeístas y tenían costumbres de sacrificios, así como aquí a veces hemos escuchado acerca de nuestros ancestros tenochcas y otras civilizaciones mesoamericanas que sacrificaban humanos. Allá también los hubo, y sacrificaban, espántate, sacrificaban niños, muchos de ellos sacrificaban porque pensaban que así tenían contentos a los dioses que les prodigaban los elementos naturales para que fuera la vida posible, rica y generosa. Entonces, a ese lugar de esas 7 tribus, cuando llegaron los hebreos y se fue dando más tiempo, el último combatiente que tuvo que pelear contra uno de ellos, no sé si recuerdas, pero fue David, que se enfrentó a los filisteos. ¿Te acuerdas del episodio ese de Sansón? Pues Sansón era uno de esos filisteos, ¿no? Y entonces ahí te das una idea de hasta qué tiempo, si este Moisés más o menos llevó al pueblo de Israel hacia esta zona por el año de 1250 más o menos, pasaron como 300 años más en que tuvieron que ir sometiendo
a las 7 civilizaciones cananeas que estaban ocupando este lugar. O sea, que te quede claro, Yahvé Dios no los mandó a un lugar vacío, sino a un lugar que estaba ocupado y que ellos tuvieron que conquistar, tuvieron que vencerlos y tuvieron que someterlos, valga la expresión. Pero así que igual que del pueblo de Israel sometió a estas civilizaciones cananeas, el propio pueblo de Israel fue sometido por muchos imperios superiores en número y en preponderancia que los propios hebreos. El pueblo asirio, el pueblo asirio sometió al, a Samaria y a toda la zona del norte, pudiéramos decir, que correspondía a todo lo que era el pueblo hebreo. En el caso de Babilonia, sometieron a lo que es Jerusalén y todo lo que es Judá y lo que es la parte sur. La parte norte, con Samaria, ahí también estaba considerado Israel. La parte sur era Judá. Entonces, cada quien tuvieron civilizaciones que los sometieron y que, te repito, eh, los, les cambiaron su rol totalmente, tanto por la influencia de sus creencias como también con las concertaciones matrimoniales que se dieron entre ellos. De ahí que para que te des una idea, por ejemplo, Herodes el Grande, aquel Herodes que gobernaba cuando nace Jesús, él estaba casado con una mujer de nombre Maltaqué, que también venía de las zonas asirias, y entonces este Herodes, sin ser romano, se convirtió en rey de los judíos por el apoyo de Roma. Y ahí te voy a acabar de explicar cuál fue la gran diferencia de los romanos con relación al pueblo de Israel. Te decía, los asirios, los babilonios, los persas que después sacaron a los babilonios y después los griegos que dominaron a los persas también. O sea, toda esa secuencia se fue dando en el paso del tiempo en ese orden. Y al final, los romanos sometieron a los griegos, pero lo hicieron de una manera, pudiéramos decir, inteligente, porque Roma dominaba el mundo, prácticamente el mundo conocido en aquellos tiempos, porque no se dedicaba a destruir y a someter a las civilizaciones, sino que buscaba concertar alianzas con gente a modo de ellos, bien vista por los súbditos de los que iban a dominar, y también con el respaldo militar brutal de los romanos. ¿Qué era lo que pedían los romanos a cambio de eso? Impuestos, pedían dinero. Entonces, por esa razón, iban dominando los lugares a los que llegaban, dejaban ahí guardias, por supuesto, dejaban guardias para el orden, dejaban por conveniencia guardias al servicio de los dominantes y por esa razón, en el caso de Israel, había una guardia pretoriana, que era la que estaba en el pretorio, que era la institución, pudiéramos decir, que venía del imperio romano, pero también había guardia herodiana. Entonces, decir, ¿cómo que herodiana? Pues la guardia herodiana eran romanos al servicio de los grupos de poder que había ahí en Israel. ¿Quiénes eran el grupo de poder? El Sanedrín. ¿Y el Sanedrín por quién estaba configurado?
estaba configurado por algunos escribas, que los escribas tenían mucha filiación de cercanía con los fariseos, pero más que nada estaba constituido por saduceos, que los saduceos tenían mucha relación con la clase dominante, en este caso, con los romanos. Y además de eso, pues estaban los ancianos, que los ancianos no eran como tal el nombre gente anciana, sino gente con cierto grado de respeto y de jerarquía dentro de la sociedad. Y estaban los sacerdotes, perdón, los sacerdotes o doctores de la ley, y todos ellos que venían siendo 72 en el Sanedrín, comandados por el sumo sacerdote, que desde tiempos de Herodes, ya que estamos hablando del tema, le convenía a Herodes y entonces metió a este Anás y toda su familia de Anás estuvo dominando desde el punto de vista religión a los judíos prácticamente por casi 60 años. ¿No se te hace medio curioso? Y en el caso de Herodes y su familia, ahí hablamos del poder político, también estuvieron presentes en el manejo de Israel más o menos del año 37 antes de Cristo, como hasta por el año 60 o un poco menos del 60 después de Cristo. Entonces eran grupos de poder acomodados a conveniencia y que entonces los romanos, por esa razón, permitían que siguiera, pudiéramos decir, eh, la fachada del poder en los lugares conquistados y ellos únicamente tenían una intervención moderada dentro de estos lugares, pero estaban perfectamente identificados con los grupos de poder y lo que reclamaban era dinero, era lo que le importaba a Roma. Y cuidado del que no se sometiera a eso, porque sí, las fuerzas militares de los romanos eran poderosas, muy bien ejercitadas y hacían talco a quien fuera. Ya no digas que los sometieran, los desaparecían. Y por esa razón, a base de terror, hasta de quizás alguno diría terror psicológico, había cosas en las cuales sembraban el miedo y el poder. Y por ejemplo, tú recordarás cuando muere Cristo en la cruz, ¿en dónde fue puesta la cruz? ¿Dónde estaba? Afuera de la muralla de Jerusalén. En las ciudades antiguas era muy común que estuvieran con murallas y que tuvieran su puerta y que por esa razón había la puertas determinadas en las ciudades importantes y de ahí viene la tradición. Ahora ya las grandes ciudades no tenemos esas murallas o medios de contención. Sin embargo, ¿qué pasa cuando viene un visitante ilustre aquí a la ciudad? ¿Qué hacen las autoridades? Le entregan simbólicamente las puertas de la ciudad, ¿no? Para que te des una idea desde dónde vienen esas costumbres, ¿no? Entonces, en el caso de Jerusalén, para efectos de la crucifixión de Jesús, como dato de refuerzo a lo que estamos ahorita hablando, se da extramuros, fuera de las murallas. Y de ahí, ahorita que te dije extramuros, de ahí viene el nombre, ya veremos en su oportunidad cómo fue, pero que San Pablo, al morir en Roma, también fue decapitado fuera de Roma. Y la basílica en la que están sus restos y donde se le venera, se le llama a esa basílica San Pablo Extramuros, porque está afuera de la ciudad. En el caso de Jerusalén, regresando al momento de Jesús,
fue él crucificado fuera de las murallas. Y obviamente, eso te lo digo nada más como dato cultural, toda la gente que quería llegar a Jerusalén tenía que entrar por la puerta X, y en esa puerta era donde estuvo crucificado Jesús y donde por muchas ocasiones a los grupos sediciosos ahí los crucificaban y los dejaban por días. El caso de Jesús, el tiempo en que murió es algo, un caso único, pero recordarás que cuando están en la cruz Jesús y también estuvieron los dos ladrones, ¿qué pasó en el episodio cuando va el centurión a quebrarle las piernas? Porque en aquel momento estaba próxima ya la celebración de la Pascua y no querían las autoridades del Sanedrín que hubiera crucificados ahí en el día del Shabbat glorioso de la Pascua del año 30. Pero muchas veces, para que te des una idea, dentro de los grupos contrarios a los romanos, hay uno que fue muy famoso que se le llama los celotas, celotas con Z. El nombre de celota, es decir, ¿qué afinidad tiene con celos? Pues bastante, porque eran personas, los que estaban agrupados ahí, que estaban en contra de los judíos, de los judíos en parte con los del grupo de poder, pero sobre todo contra los romanos, porque habían venido a dominarlos. Y entonces eran sediciosos que se rebelaron por varias ocasiones. Tristemente, en el caso de los judíos, va a haber épocas muy difíciles, entre otras, el año 70, en que someten las rebeliones, terminan con el templo. Fíjate, el templo de Jerusalén, que ayudó a embellecerlo mucho el propio Herodes, que se le conoció como Herodes el Grande, porque en lo que son vestigios arquitectónicos ayudó mucho y dejó obras bastante hermosas. Y el hijo de Herodes hizo también, embelleció mucho las ciudades. Hay una ciudad que la vamos a ver, que se cite ahora en Hechos de los Apóstoles, que se llama Cesarea Marítima. Hay varias Cesareas. El nombre de Cesarea viene de César, del César romano, porque eran ciudades que se hacían para cuando se le ocurriera al emperador romano, al César, ir aquí a visitarlos, estuviera en un lugar más que digno, hermoso, precioso. Y había varios lugares destinados para ese efecto. Entonces, en el caso más cercano a Jerusalén, vamos a ver que es el de Cesarea Marítima. Y ya en lo que es en el Asia, en aquel tiempo conocido, hay otra Cesarea. Hay como 3 Cesareas y todas era por el mismo principio. Bueno, ya me estoy desviando mucho del tema. Te estaba diciendo que en el caso de los celotas, para que entendamos mejor el dominio de estos romanos, crucificaban a los celotas o a los que estaban en contra de los romanos, porque la crucifixión era un método de muerte únicamente para los a los terroristas, valga, sería una palabra que ahora entenderíamos mejor, y en ese grado llegaron por la presión del Sanedrín a considerar a Jesús como un verdadero terrorista porque según ellos hacía que la gente no quisiera pagar impuestos. Y pues te estoy diciendo, a los romanos lo que les importaba era la lana, y por eso, pues de ahí le vendieron la idea a los romanos. ¿Por qué razón, como dato cultural, por qué tuvieron que intervenir los romanos en el juicio de Jesús? Porque dentro de las forma de manejar su presencia en lugares como fue Jerusalén, desde el punto de vista religioso, el Sanedrín tenía las facultades para ver
dado muerte a Jesús por blasfemo, cuando él dijo en una forma, pues, explícita, no de palabra, pero, perdóname, pero que dijo, reveló su mesianidad, que él era hijo de Dios, no porque lo asegurara, sino porque le, no se opuso a lo que decían los del Sanedrín. Y por ese detalle lo consideraron blasfemo. Y la blasfemia, y desde el punto de vista religioso, te podrían matar a pedradas. Pero dentro del poder que ejercía Roma en Israel, no les permitía dar muerte sin el consentimiento de los romanos. Y por esa razón tuvieron que llegar al procurador Poncio Pilato y toda la historia que ya conocemos o que en su momento recordaremos. Pero todo esto te lo digo para que entiendas en gran parte el momento tan difícil en que surge la iglesia de Cristo, porque internamente, por todo lo que te estoy diciendo, pues te darás una idea de que Israel como civilización no tuvo lo que pudiéramos decir periodos de paz, sino hasta que después de que se salieron los romanos, que después vino las, porque en el tiempo, perdón, en el tiempo en que muere Jesús, a que ellos son expulsados de esta zona, pues pasaron prácticamente más de 100 años en que seguía la opresión sobre Israel. Y que después, en ese trayecto, después de la muerte de Jesús, se dieron muchas persecuciones contra los nuevos cristianos. ¿Por qué? Pues porque no le convenía a Roma el que estuvieran surgiendo nuevos cristianos. Ya tenían bastante con haber aceptado a los judíos, a los israelitas. A eso agrégale que muchos israelitas están pasando ahora a ser nuevos cristianos y que además persisten, perseveran los israelitas y que de los israelitas por las eh, por las expulsiones que sufrieron, sobre todo la de Babilonia, más o menos como por los 500 años antes de que naciera Jesús. Imagínate, se llevaron a toda la casta dirigente de, de Judea, de Judá, se llevan al rey, se llevan a todos los principales pensantes al exilio, y allí estuvieron por más o menos 150 años en el exilio, en el que perdieron todo los israelitas. Perdieron su tierra, perdieron su templo porque fue profanado por los babilonios, fue ultrajado y se impusieron las deidades que les convenía a los babilonios, Balaam y muchos otros más. Y por esa razón, no pensemos que Jerusalén se quedó sin nadie. No, sí se quedó gente ahí, pero los que se quedaron, pues no pintaban, eran gente que habían perdido todo, pero les quedaba el consuelo, pudiéramos decir, de que tenían su templo ahí y que quedaron ahí algunos que otros dirigentes religiosos, pero los chipocludos, los pesados, los grandes, todos se los llevaron para Babilonia, se los llevaron. Y fue la peor tristeza para los israelitas, porque de ahí, entre otras cosas, de que pierden su templo, de que pierden sus costumbres, de que pierden a su rey, pierden todo y son sometidos y tienen que aceptar las costumbres de los, primero de los babilonios, después Ciro el persa somete a los babilonios, pero también los persas no cantaban mal las rancheras, también eran tremendos y tuvieron que someterse pues a los caprichos de los persas. Después llega Alejandro Magno, llega con todos los griegos y pues también
más suavecitos, más light, si tú quieres, en ciertas cosas, pero a fin de cuentas conquistadores. Entonces, pues tú te pones a pensar, y lo que aquí vemos en el lado izquierdo, el reino del norte y el reino del sur, ahí están el nombre de sus capitales, el reino del norte que era Israel, el reino del sur que era Judá, tuvieron un viacrucis completo de que fueron sometidos por poderes extranjeros, y es entendible que todo esto, pues independientemente de los conceptos que tenía el pueblo de Israel, por eso entenderás ahorita un poco más por qué no les fue fácil para muchos de los israelitas aceptar a Jesús, que venía a enseñarnos el reino de Dios o el reino de los cielos, como era para los judíos, porque ellos tenían claridad de quién iba a ser el Mesías. Ya sabemos, el Mesías, que iba a ser el siervo de Yahvé, que iba a ser también eh, el nuevo Moisés, muchas características que cuadraban perfectamente con la personalidad de Jesús. Pero ellos, por todo el sometimiento que habían sufrido durante años y años y años, tenían, hay un concepto que se le llama allá en la historia de la salvación, que es el nombre que lleva desde más o menos la época de Abraham, 1850 años antes de Cristo, hasta cuando nace Jesús, nuestro Mesías, nuestro Cristo, nuestro Señor. En ese tiempo fueron madurando muchas cosas, y después de que regresaron de Babilonia de nueva cuenta a Jerusalén, esa etapa última antes de que naciera Jesús se lo conoce como la época del judaísmo, no porque antes no existiera, sino porque como que ahí se refrendaron muchas costumbres y escritos, tradiciones judías, y dentro de esos conceptos de ese judaísmo, ellos soñaban con que iban a tener un Mesías conquistador, un Mesías guerrero, un Mesías que iba a reconquistar los terrenos perdidos, que iba a someter a las potencias que los habían tenido con la pata en el cuello a ellos. En fin, todo eso. Y en parte, por esa razón, entenderás dos cosas. Una, la rebelión o el no querer aceptar en su momento a Jesús, y por eso, dentro de la misericordia divina de Jesús, cuando estaba muriendo, ¿qué fue lo que dijo? Padre, perdónalos, no saben lo que hacen, porque Él era el primero en tener misericordia por todos los que habían sido por generaciones y generaciones sometidos y que se rehusaban a verlo como el Hijo de Dios. Bueno, no es justificación, nada más te lo comento como un dato para que entiendas en parte un poco más la historia de nuestra historia precursora del cristianismo. Y por otra parte, pues también eh, los cristianos, te decía, los nuevos cristianos en su mayoría estaban surgiendo de dos lugares, del judaísmo, los que estaban aceptando la cristianidad, y por otra parte, de las entidades paganas, y que todas esas entidades paganas que aquí vemos pintado de amarillo, todo eso, pues van a ser los que se van a ir incorporando poco a poco a la nueva iglesia cristiana católica, pero que al igual que cuando Jesús vino a enseñarnos el camino para llegar al reino de Dios, te repito, nosotros así lo nombramos, el reino de Dios para los judíos era el reino de los cielos, porque ellos
por respeto no pronuncian el nombre de Dios. Pero a fin de cuentas vino a enseñarnos todo lo que teníamos que llegar a hacer para poder llegar a la salvación, ya que gracias a su muerte, Él nos vino a redimir del pecado y que gracias a su gloriosa resurrección y glorificación nos abrió las puertas de la vida eterna. Bueno, entonces todo esto, perdóname si me he extendido mucho en detalles o cosas que no te esperabas, pero es importantísimo que tengamos presente cuál es el entorno de la iglesia cuando nace. Ok, Jesús preparó lo más que pudo a sus discípulos y sobre todo a sus apóstoles. De lo que faltaba porque entendieran ellos, les envía al Espíritu Santo para que refuerce sus enseñanzas y que conduzca a su nueva iglesia. Pero Pedro, que desde un principio, desde el momento en que Jesús lo encuentra, porque esa es la palabra exacta, o sea, luego decimos, ay, los Pedro, Juan, vieron a Jesús y se le unieron. Hay que tomar en cuenta que al igual que a ti, cuando tú sientes que vas a la liturgia cada domingo o que sientes que tienes una encomienda de pastoral en tu parroquia o algo similar en algún grupo, no es que tú vayas, es que fuiste llamado por Jesús y Él es el que siempre te encuentra. Y pues lo mismo pasó con los apóstoles. ¿Qué pasó cuando identifica a Pedro? ¿Qué fue lo primero que le dice a Pedro? Tú serás Kefas. Era Simón su nombre. ¿Y qué le dice? Tú serás Kefas. Kefas es el nombre en arameo que significa roca, que significa piedra. Desde que lo vio, se lo dijo. ¿Y qué fue lo siguiente que le dijo a él y a su hermano Andrés? Síganme y los haré pescadores de hombres. O sea, estaba muy claro, no solamente el encuentro, sino la identificación de la misión que tenía reservada para él, para ellos. Pero sobre todo, habló de Pedro, porque él es la cabeza de la iglesia, ¿no? Entonces, eh, que tengas claridad de en qué entorno Pedro ahora como cabeza del colegio apostólico, como cabeza de los discípulos y como cabeza de los apóstoles y bajo la tutela, bajo el cuidado amoroso de la siempre Virgen María, ahí están haciendo la iglesia. Y por esa razón tenemos que entender que el cambio en Pedro y en los apóstoles fue brutal. Fue brutal, no creas por decir una mala palabra o majadería, sino porque es increíble que después de tener la torpeza, la falta de tantas cosas, el Espíritu Santo los llena de dones, de carismas, de regalos, pudiéramos decir en una palabra más entendible, y entre otros les infunde la parresía, esa famosa palabrita que significa valor, que significa valentía, que significa arrojo. Y entonces el Pedro que conocimos cuando vivió Jesús, aquel Pedro que lo negó 3 veces cuando fue la noche de su pasión, aquel Pedro arrojado que le dice al maestro cuando lo vio caminar sobre las aguas, llévame a ti, y que empieza a caminar y de repente el pánico lo vence y empieza a hundirse. ¿Y qué le dice Jesús? Lo rescata y le dice, hombre de poca fe. Ese elemento significativo de la fe fue lo que en Pentecostés fue el principal regalo, el principal don, el gran carisma que recibieron de parte del Espíritu Santo, la fe. Porque para ti, si yo te preguntara para ti, ¿qué es la fe?
No sé qué me dirías, pero en pocas palabras, la fe es dar por hecho algo a que no lo, aunque no lo puedas comprender. Hay muchos misterios, es el nombre que le damos nosotros a muchísimas cosas dentro de nuestra religión. Es más, Jesús es el gran misterio de Dios. No podrás decirme que no. ¿Cuántas cosas hay de la vida de Jesús que quizás no entiendes al 100, no las comprendes, pero tu fe te dice que las creas y que las hagas propias? Entonces, tenemos que tener en consideración que los dos grandes conceptos de fe, uno, que es el tener esa fe de corazón, y la otra, el tener una fe carismática, que la fe carismática ya se refiere a creer en lo que la iglesia va forjando, en lo que la iglesia nos va construyendo y el camino que nos va elaborando. Eso viene siendo la fe carismática. Y es carismática porque gracias a los carismas que el Espíritu Santo nos regaló el día de nuestro bautismo, gracias a eso vamos desarrollando esos carismas que nos van haciendo entender muchas cosas más de nuestra religión. Pero entonces necesitamos el principio de fe, y que era lo mismo que vemos cuando fueron muchos signos de poder en Jesús, que era lo que él pedía, que después lo fuimos entendiendo o lo fueron entendiendo los apóstoles. Él pedía fe para poder, para poder obrar, para poder sanar y para poder, como consecuencia, salvar a los enfermos. Recordemos que en muchísimos de los episodios de curaciones de signos de poder, o lo que nosotros conocemos como milagros, obran esas dos grandes características: fe, fe y la segunda, misericordia. Perdón, que se me está sacando la garganta. Perdón. Y entonces esos ingredientes no cambian después de que Jesús ya no está entre nosotros. Y los mismos apóstoles tienen que tener fe, y muchísima fe, muchísima, para, para entender tantas cosas de Jesús y de todo lo que vino a enseñarnos, a enseñarles a ellos en ese momento. ¿Y qué pasa? Que esa fe nosotros la vamos a adquirir, y esa instrucción de que van a bautizar ahora los apóstoles en el nombre de Jesús, y van a recibir el don del Espíritu Santo. Ya con el paso del tiempo hemos hablado que la fórmula se fue modificando hasta que más o menos por el año 1450 de nuestra época, ya el magisterio de la iglesia quedó estipulado cómo tenía que ser la fórmula para el bautismo. Y de ahí se desprendió el yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y desde ese momento hasta el día de hoy, toda la gente que es bautizada cristiana recibe el bautismo con esa fórmula: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y tiene una validez eterna, universal, y que no hay necesidad de que se vuelva a repetir un bautismo si fuiste bautizado con esa fórmula. Hay cristianos que, después de hacer las consultas pertinentes con los sacerdotes y sobre todo con obispos católicos, cuando se han incorporado a nuestra iglesia católica, no todos han necesitado un nuevo bautismo. ¿Por qué? Pues porque la fórmula con la que fueron bautizados contiene sus elementos.
de que yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si no fuiste tú bautizado con esa fórmula, ve a ver a algún padre, ¿eh? Porque no has sido bautizado, ahora sí que con todas las de la ley. Y además, como otro dato cultural, te digo que el bautismo se otorga por petición de la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? La iglesia eres tú, soy yo, y somos los que conformamos esta Santa Iglesia Católica de hombres pecadores. Pero somos nosotros los que pedimos que por la misericordia de Dios sea bautizado el pequeño. En aquellos tiempos que se bautizaban en edad adulta, pues no era necesario el que la iglesia pidiera que fueran bautizados. Hoy en día, que la mayoría, por lo menos en la iglesia cristiana católica, son bautizados a muy corta edad, pues quien pide el, los carismas del bautismo es la iglesia, los fieles que conformamos la iglesia. Bueno, entonces eso te lo cito porque en un principio se fueron dando muchos bautismos efectuados por los apóstoles mismos, en que había el agua, por supuesto, pero que muchas veces nada más ejercía de que yo te bautizo en el nombre de Jesucristo. Punto. Para perdón de vuestros pecados. O sea que eran bautizos que mezclaban el bautismo de conversión que conocimos en Juan Bautista con la fórmula de yo te bautizo en el nombre de Jesucristo. La actitud que pedían es que hubiera conversión, pero eran adultos ellos, te repito, no eran niños, no eran infantes, no eran bebés, como es ahora. Y además, y para que recibáis el don del Espíritu Santo. O sea, sí se pedía y recibía el bautizado los dones del Espíritu Santo. Pero te lo comento esto porque tenemos que tener la claridad que así como el ambiente histórico-político en que surge la iglesia en el año 30 después de la muerte de Jesús y después de su gloriosa resurrección y glorificación, nuestro Cristo y Señor, todo va a ser gradual y progresivo. Y nada más, pues te digo, la historia de la salvación comenzó 1850 años antes de que Jesús viniera a este mundo, pues no te espantes de que muchas de las cosas que hoy ya tienen consistencia, fortaleza, fuerza, que ya tienen antigüedad, que tienen reconocimiento, pues se han dado en los 2300 años que lleva la iglesia, poco menos de ese tiempo. Y pues si ya te pones a pensar, dices, ah, caray, pues si antes de Jesús fueron 1850 años, pues no estamos tan fregados que en 2300 años estemos viviendo todas las cuestiones que le dieron forma y sostén a nuestra iglesia cristiana católica. Que quisiéramos nosotros que se avanzara en muchos aspectos más rápidamente, sobre todo tomando en consideración todos los métodos electrónicos de comunicación que tenemos ahora, pero pues aquí esta imagen que tenemos, pues piensa en aquellos tiempos, ni había fotografías, ni había videos, ni había grabaciones, y pues ahora todo en instantes lo tenemos, bueno y malo, en cuestión de segundos lo sabemos, y quisiéramos que con esa misma velocidad se avanzara en algunos aspectos dentro del manejo de la iglesia, quisiéramos perdón, voy a decir una barrabasada, pero dicen, si yo tuviera, si mi abuelita tuviera ruedas, sería bicicleta. O sea, queremos todo y lo queremos ya, pero pues tenemos que tener claridad de que todo lleva su tiempo y y no hay plazo que no se cumpla ni tiempo que no se llegue. Muy bien, entonces esta comunidad así está surgiendo, hablamos. Luego tenemos que entender la grandeza del inicio de esa comunidad. Vimos que tenían 4
cuatro, pudiéramos decir, grandes ocupaciones la iglesia, las comunidades nacientes. La primera y más importante, por supuesto, que tenían la fracción del pan. La fracción del pan, que era la conmemoración, como Jesús pidió el día de la última cena, de su muerte, eh, y que se instituyó al partir, al dar gracias a Dios, al bendecir el pan, al partirlo y compartirlo con los, en este caso fueron los apóstoles. Bueno, pues dentro de las primeras comunidades cristianas se celebraba siempre este ritual, pero venía acompañado de un ritual de comunión. Y al decir de comunión debemos de entender no lo que ahorita pensamos que es el recibir la hostia. No, esto era la fracción del pan. La comunión era la convivencia fraterna que se tenía entre los integrantes del grupo, que muchas veces se fue dando estas reuniones tanto en el templo de Jerusalén como en casas particulares, pero que ese segundo ingrediente de compartir, de comulgar en ideas, en atenciones, en preocuparte por ver qué le pasa al otro integrante de la comunidad, cosa que ahora no tenemos, sí se estuvo dando en un principio de nuestra iglesia. El tercer punto de que de la comunidad, su nombre nos los dice, la comunión, era que todo era común, que los bienes que todos tenían, muchos de ellos o los ponían al servicio de los demás, o en algunos casos propiedades o casas que pudieran convertir en dinero, lo hacían y ese dinero se aportaba para un fondo común para satisfacer las necesidades de estas primeras agrupaciones. Una de ellas, que vamos a ver la próxima semana con más detenimiento, era la atención a las viudas. Tú recordarás que en el tiempo de Jesús, el ser viuda y no tener un hijo era punto más que una maldición, casi, perdón por la palabra, pero casi, casi, porque se veían obligadas estas mujeres a vivir de la caridad pública. No había nadie que los apoyara. Cuando tenían un hijo, pues el hijo se hacía cargo de ellas. Pero había muchas viudas y que en su momento van a ser asistidas. En un principio fue por los propios apóstoles. Después, vamos a ver, surgieron los diáconos. Y esos diáconos, que también en un principio fueron 7, y vas a decir, ya vas a entender por qué fueron 7, pues por dos razones. Una, porque 7 es el número de la plenitud bíblicamente, y 7 también porque 7 fueron las tribus cananeas que ocuparon el terreno de la Israel ya de tiempos de Jesús. Entonces, estos diáconos van a asistir a las viudas y de ahí vamos a estudiar que hubo conflictos porque el modo de ver esta atención entre los judíos era distinto a lo que veían los judíos helenistas. Al decirte judíos helenistas, debes de pensar en los judíos que por esas deportaciones fueron naciendo ya los hijos fuera del territorio de Israel y que se fueron, pudiéramos decir, contaminando desde el punto de vista de negativo o enriqueciendo de todo lo que fueron aprendiendo de civilizaciones de que fueron sus conquistadores, en este caso los griegos. Y no vayas tan lejos, piensa tú, por ejemplo, qué tanta cosa nos dejaron para bien y para mal, por ejemplo, los españoles que nos vinieron a conquistar. Tú, no me meto más, pero vas a decir, ay, esto fue bueno, esto fue malo. Aquí pasó lo mismo. Había judíos de esa tierra, de esa comarca, de esa delimitación. Había judíos que se forjaron en tierras y costumbres helénicas. Había judíos también prosélitos que eran judíos
que sin haber sido hijos de madre judía, habían aceptado el volverse judíos en cuanto a las costumbres, la religiosidad y el respeto por los preceptos que marcaba su religión. Entonces, se van a ir dando facciones de judíos, se van a ir dando también cristianos, nuevos cristianos con origen judío, otros cristianos con origen pagano y otros cristianos que no tenían creencias. Entonces, va a ser una mezcla de diferentes costumbres, de regiones, de razas, por qué no decirlos, y de lugares de procedencia. Entonces, en esas condiciones está surgiendo la nueva iglesia. Entonces, es tremendo paquetón el que tienen los apóstoles al frente de Pedro, por eso un paquetón marca diablo. Digo, no, bueno, perdón por lo que marca diablo, pero es un decir, no tiene nada que ver el diablo con esto, pero pues así nació. El otro ingrediente que estábamos comentando que tenían las comunidades cristianas al reunirse era la oración. Eso es algo muy importante. Tú recordarás que Jesús nos enseñó únicamente una oración, el Padre Nuestro, que fue para tener una identificación con Dios, el podernos, eh, por medio de 7 peticiones, porque son 7 peticiones las que tiene el Padre Nuestro, algún día las veremos, las desmenuzaremos si gustas, esas 7 peticiones en que le pedimos en pocas palabras que se haga su voluntad, tanto en la tierra como en el cielo. Entonces, pues eso es al rezo, para que nos entendamos, porque es distinto rezar que orar. Y de estas comunidades ya los apóstoles las van a ir introduciendo poco a poco a la oración. Tú recordarás que muchas noches, en el caso de Jesús, sobre todo cuando tenía decisiones importantes, recordamos que se retiraba al monte y casi siempre a toda la noche a estar orando. Y aquí entendemos ya la gran diferencia entre rezar y orar. Rezar es lo que nosotros recitamos, jaculatorias o fórmulas ya preestablecidas, invocaciones o hermosas composiciones dirigidas a Dios, dirigidas a Jesús, a su Sagrado Corazón, a María, a algún santo al cual le tengas tu admiración, en fin. Pero otra cosa es orar, otra cosa es lo que mucha gente quisiera tener, la facilidad de comunicarse en una intimidad estrecha con Dios, el poder, como cuando Moisés en el monte Sinaí tenemos la descripción de que hablaba cara a cara con Yahvé como un amigo. Eso es orar. Y eso es lo que también los apóstoles van a ir introduciendo poco a poco dentro de las comunidades primeras cristianas. Entonces ya dijimos, tenían la fracción del pan, tenían comunión, tenían oración, mucha oración de alabanza a Dios y peticiones por su bienestar, por su pueblo, por la salvación. Eran los elementos que tenían. Y el último elemento que era el compartir. El compartir. La fracción del pan nada tenía que ver con compartir el alimento. Así como te dirían ahora, oye, va a haber una reunión de tal grupo y pues va a ser de traje, o a ver qué llevas y ahí lo compartimos. Pues así en las primeras comunidades se hacía, pero de siempre, de siempre. Fíjate que son hermosas tradiciones sobre las cuales surge la iglesia primitiva que tristemente hemos perdido y que esos elementos de identidad que tenían en un principio, ahora ya no los tenemos.
Muchas veces vemos que no sabemos ni cómo se llama la persona que está a nuestra derecha o en la banca trasera cuando estamos en la liturgia. No sabemos. ¿A cuántos decimos, este ya lo voy conociendo, viene el domingo? ¿Cómo se llama? ¿Quién sabe? ¿A qué se dedica? Menos, ¿no? ¿Tiene alguna necesidad? Sepa, él sabrá, ¿no? Nos hemos despersonalizado y sobre todo hemos perdido la costumbre de sana convivencia y de integración en la cual nacieron las primeras comunidades. Bueno, todo esto te lo enfatizo mucho porque es crucial para entender la, la iglesia que solamente en nuestra imaginación pudiéramos imaginar de esos tiempos iniciales a lo que vivimos nosotros. Tristemente, recordarás, algún día lo comentamos, que el Papa, el recién fallecido Papa Ratzinger, Benedicto XVI, él más o menos desde el año 1950, visualizaba que tristemente la iglesia, nuestra iglesia, llevaba una tendencia de achicamiento bastante agudo y rápido, y que las comunidades iban a tener que resurgir como un movimiento ineludible para poder permanecer ante los ojos de la comunidad. Y lo estamos viendo. Muchos pasos que se están dando ahorita, como el paso como el ecumenismo o la catolicidad, los movimientos de catecumenado, muchas cosas que están pugnando desde la Santa Sede, desde la misma Roma, a las arquidiócesis y de ahí a todas las parroquias que las conformamos, son movimientos que van proyectados para tratar de reavivar estos sentimientos y el sentido de comunidad en la cual la iglesia primitiva cristiana católica surgió, porque eso fue lo que le dio solidez, eso fue lo que permitió que fuera permeando a todos los rincones de la tierra. Eso fue como la incorporación de la mujer con plenitud a vivir la religión. Fueron ingredientes poderosísimos que pudieron lograr que se extendiera esta iglesia enormemente. Y si tú te pones a reflexionar, también tristemente fue lo que con el paso del tiempo y con la influencia de dirigentes dentro de la propia iglesia, lo que fue provocando divisiones. Las más importantes desde el año 1000, más o menos, cuando la iglesia de Oriente se separa de la iglesia de Roma, y ahí surge pues la iglesia ortodoxa, surge la iglesia bizantina, donde está el patriarcado de Constantinopla, en fin, que aunque son católicos, pero con diferentes eh, costumbres, menos mal. Pero ¿qué pasó en 1500 y fracción cuando Lutero hace que surja el movimiento protestante? Ahí sí, si tú te pones a ver, de ahí surgieron las más de 100 iglesias protestantes que ahorita hay en el mundo reconocidas. Y no digas todas las sectas que hay por ahí, por 20,000 partes, muchas de ellas eh, con sus sedes, muchas de ellas en Estados Unidos, y todas ellas formadas por seres humanos en su fundación. Claro que seres humanos entre sus feligresía, pues claro, ¿no? Ni modo que sean marcianos, pero, pero me refiero a quienes las formaron. Tú te pones a rascar, por decirte algo, la iglesia anglicana, pues que fue Enrique VIII. ¿Por qué? Pues porque no le permitía a la iglesia romana que se divorciara las veces que quisiera y volver a casar. Enrique VIII pues, sería muy rey de Inglaterra, pero era una persona, un civil, sí, un civil, un inglés y punto. Pues como él, todas las iglesias derivadas del protestantismo y todas las demás iglesias que hay han sido fundadas por
civiles. La única que fue fundada por un Dios es nuestra Santa Iglesia Católica, Cristiana, Apostólica y Romana. Es la única, no te confundas. Bueno, sobre eso, así va surgiendo nuestra iglesia y que esto, ya vimos cuál fue el primer discurso de Pedro cuando el día de Pentecostés se dirigió a todos los judíos, que fue maravilloso el hecho de que se dirigiera primero a varones judíos, porque ahí fíjate lo que no te había dicho, pero en ese varones judíos se fue remitiendo Pedro a hablarles desde la época de Abraham, que para los judíos es el padre de la fe, y que no puede haber alguien más grande del que haya surgido una civilización como es el pueblo de Israel. Por eso se dirigió a ellos como varones judíos. Después aprovechó y ahí dice, ustedes fueron los que dieron muerte a Jesús. Ahí al meter eso de ustedes fueron, ya te lo comenté, no es que se refiriera a que los judíos ahí presentes fueron los que urdieron el plan, que fueron sus autoridades, sino que ahí estaba aprovechando Pedro para meter dentro del rechazo judío hasta los pecados de la humanidad completa, antes de Jesús y después de Jesús, o sea, hasta el día de hoy, lunes 6 de febrero, tus pecados y los míos y los que todos los que conformamos la iglesia. Ahí en ese término de varones judíos es por lo que aprovechó este Pedro para de ahí amarrar su mensaje y después se dirigió diciéndoles ya a ellos también varones israelitas y varones hermanos. Ya ahí, fíjate que fue muy abusado Pedro, porque ahí ya incrustó a Jesús con la misma jerarquía que para el pueblo de Israel tenía Yahvé, tenía Dios. La, la, la fuente primaria, pudiéramos decir, la fuente inicial de la sabiduría, de la misericordia, de la fe, que era Yahvé, Dios. Ahora, en ese momento, Pedro se la acredita a Jesús y lo pone con el mismo rango a Jesús que al propio Dios. Era indispensable que surgiera esa comparativa de igualdad para sustentar a la Iglesia Cristiana Católica. Entonces, solamente así podíamos nosotros convertirnos en ser herederos, profetas y pertenecer a la alianza establecida de Dios con nuestros antepasados, gracias a la muerte de Jesús, a su gloriosa resurrección. Entonces, ya está en igualdad de condiciones por esa cristología bien ganada de que tiene el título de Señor. Antes de Jesús, el único Señor para la religión judía era Yahvé, era Dios. Para nosotros los cristianos católicos, ya el señorío viene igual para Dios que para Jesús. Y por esa razón, Jesús, dentro de nuestra religión, en la fiesta de Cristo Rey, lo celebramos como el Señor del universo, ya no solamente el Señor del mundo, que es que por las enseñanzas que tenemos en el Génesis, aunque en la creación del mundo intervinieron los tres elementos de la Santísima Trinidad, el mundo fue creado para Jesús, obviamente para Jesús y para nosotros, para nuestra felicidad y para nuestro deleite y para nuestro gozo. Pero después de su
enorme labor mesiánica cumplida al extremo perfectamente, Dios le da el título de Señor a Jesús y lo hace Rey del universo. Bueno, todos estos puntos medulares espero te estén sirviendo para afianzar más tu fe personal y tu fe carismática, tu fe en tu iglesia, tu fe en sus inicios. Y así vamos a continuar la próxima semana, también acabando de ver los soportes sobre los cuales se está sustentando nuestra iglesia y sobre los cuales se va a extender en los siguientes episodios de Hechos de los Apóstoles. Por el día de hoy te agradezco mucho tu presencia, pero más que nada le agradecemos a Jesús y a su Espíritu Santo el que nos hayan tenido la misericordia de estar entre nosotros y ayudarnos a entender un poco más de su grandeza, de su misión y de ser nuestro hermano mayor, nuestro maestro, nuestro rabuní. Te espero por aquí, te espero la próxima semana, el lunes, y te pido que des una constancia de tu presencia con unas palabras en el chat y espero poder ponerte la música de fin de clase. Espero que ya no me falle tanto. Te agradezco mucho, mucho tu presencia y pues nos vemos aquí la próxima semana. Que tengas bonita semana. Espíritu, ven, Espíritu, ven, Espíritu, ven, Espíritu, Ven Espíritu Divino, manda un rayo de tu nombre desde el cielo. Espíritu, Ven, oh Padre de los pobres, luz profunda en tus dones, Dios espléndido. No hay consuelo como el tuyo, dulce huésped de los almas, vida.
los fieles que en ti esperan.